Buenos días, jóvenes. Hoy, 23 de octubre, en Filosofía de la Historia. Empezamos en esta tercera parte de la materia, que es la parte monográfica. Y todas las partes monográficas, ya se lo he dicho por escrito y se lo he dicho varias veces oralmente, se lo voy a repetir hasta que lo comprendan y lo apliquen, implican que ustedes tienen que articular en un escrito para promover, para aprobarlo como regular o para aprobarlo como libre, tienen que todos y cada una de esas tres modalidades elaborar una reflexión filosófico-histórica sobre uno de los temas monográficos, involucrando en la parte primera conceptos fundamentales, que son las claves, etcétera. Aquí es la filosofía de la historia, el lenguaje de historia, todo lo que hemos visto de la hermenéutica, de las tres hermenéuticas que hemos visto, más los marcos teóricos. Y esas dos cosas del capítulo 1 y capítulo 2 tienen que aplicarlas en el tema monográfico. Y les pediremos de los que veamos, están en el programa para ver 5 o 6. No sé si llegaremos a ver, incluido hasta diciembre, fuera de programa 3 o 4. Solo van a estar incluidos como opción los que se den, aún extraordinarios. Bueno, última que admito y ya no admito más. Ustedes ya han visto la primera y están en ciernes, están en proceso de realizar el práctico. El primer tema monográfico, que no es primero cronológicamente, es el de Alberdi, Sarmiento, Echeverría, en el cual ustedes tienen que involucrar por lo menos tres marcos teóricos, que son Vico, Kant y Herder. Puede incorporar otros, pero a esos no pueden no involucrarlos. Y tienen que involucrar Martín Esteves. ¿Por qué llegan tarde? Díganle a Martín Esteves que no entre. Ya le estoy diciendo yo. Eso significa que ustedes a los textos, a los relatos, a las invenciones de la Argentina, tienen que incorporar eso, las hermenéuticas. Pueden usar una, la otra o la tercera o algunas combinadas. Hacer un uso reflexivo, crítico y consciente de las hermenéuticas. Yo hoy les voy a dar un ejemplo del último tema monográfico, que es el de peronismo o antiperonismo, entre Dios y el diablo, focalizando uno de los puntos de eso, el más importante, el más actual, por otra parte, que es el de la década del 70. Todavía yo no le he incorporado a la bibliografía, pero si ustedes son atentos lectores de las cosas que pasan en el mundo, aunque sea escuchando radio, o sea leyendo la página literaria de la Gaceta, o escuchando el miércoles, porque lo ha dicho en el Gaceta Play, el libro de Seferino Reato, Los 70, la década que siempre vuelve. Tenemos ahí, Amira les ha hecho llegar el programa, la parte del programa correspondiente al peronismo y la parte de la bibliografía. Sobre ese tema de los 70 hay montones y hemos visto en las tres clases teóricas que hemos dado la discusión de Del Barco, las discusiones de Rosichner, etcétera, y los libros de Besetti sobre la violencia. El que no hemos visto, y es fundamental también, es el de Claudia Hilp. Claudia Hilp escribe un libro que, ¿por qué no pasan los 70? Pero hay otro libro fundamental, de lectura bastante amena y no tiene forma de tratado, sino que es un diálogo, que se llama precisamente El diálogo, de Graciela Fernández Meijide y Héctor Ricardo Leis. El diálogo, el encuentro que cambió nuestra visión sobre la década del 70. Bueno, no voy a abullar, lean la bibliografía, lo que hay, y después ustedes elegirán lo que se forman aparte de lo que les estamos dando aquí en la teórica. No se les puede dar todo, pero vamos a dar una buena parte de esto.
Ahora, ¿qué tiene de importante esta década del 70 y por qué es, por un lado, tan atractiva y por otro lado es tan compleja? Es atractiva y es compleja porque repite la misma historia de Caín y Abel, la misma historia de Moreno Saavedra y con la superación de la grieta con Belgrano, o la de Rivadavia, Rosas y la superación de la grieta con San Martín, o la de la generación del 80, o de la década del 70, y la dictadura militar más feroz que hubo en la Argentina, de varias que hubo, y por un lado, la guerrilla por otro, y no es la teoría de los dos demonios, como dice el propio Seferino Reato, y por otro lado el peronismo, y por otro lado la oposición, y por otro lado la iglesia. Hay otro libro que es fundamental, que ustedes ya lo han visto en uno de los primeros documentos, ese de la charla a los obispos, que es Iglesia y Dictadura, porque en la superación de la grieta de los 70 se pone precisamente a este señor, a Emilio Mignone, como uno de los referentes. Otro es a Monseñor Angelelli y otro es al entonces provincial de los jesuitas, Mario Bergoglio, el jesuita Bergoglio, en ese momento. Y del lado tucumano, superando la grieta, está en la bibliografía la cuestión de tres personas, podría haber otras, pero están Arturo Ponsati, está Gaspar Risco Fernández, y hay uno que no ha aparecido, sí mencionado, pero no aparece con textos, que es el abogado Pizarello, también matado en la época de la dictadura. Bien, cuando se enfrentan la cuestión de ¿por qué se llama 70? ¿Y por qué lo llama los 70? ¿Cuándo empiezan los 70? En el año 1970 se fundan el Ejército Revolucionario del Pueblo y los Montoneros. Pero yo les vengo diciendo y contando, incluso en clases de filosofía de la historia, que decíamos que toda la historia argentina, como metáfora o como mito, si quieren, son cuentos o relatos o misterios de crímenes, amores y muerte. La metáfora que se usa aquí también, entre otras, es una orgía de sangre. Y yo he hecho un artículo que está en la bibliografía, que es el que trataba de compartirlo, ya se lo hemos pasado, pero ahora lo voy a leer como introducción a la clase, antes de entrar a la glosa del libro de Reato. Ese artículo yo lo escribí, lo publiqué el 1 de febrero de 1998. Estaban 2 años para el cambio de siglo. Y se llama Verdad Velada, 2 puntos. Misterio, crimen y mentira en nuestra historia. El subtítulo es: había una vez, en el principio de la historia, un crimen y una mentira, y así sigue. ¿Qué estaba pasando en 1998? Habían asesinado al fotógrafo Cabezas y estaban imbricados, como no puede ser menos, la lucha sorda y criminal que había entre Carlos Saúl Menem y Duhalde, que era gobernador de Buenos Aires. El epígrafe, en realidad, los epígrafes de ese artículo que salió publicado, que yo tenía una columna de una página en Diario Siglo XXI, es una frase de Albert Camus y otra frase de Osvaldo Soriano. La frase de Albert Camus dice: no somos del todo culpables porque no hemos iniciado la historia, no somos del todo inocentes porque la continuamos. La frase de Osvaldo Soriano, ese gran escritor argentino, dice: libertad, justicia, igualdad, ¿son utopías o asignaturas pendientes? Son deudas con nosotros mismos. El artículo comienza diciendo: al comienzo del drama de la historia del hombre hay un crimen,
La Biblia lo llamó pecado original. Caín lo refrendó matando a su hermano. Un poco antes, entre comillas, al comienzo del relato de la historia humana, está la serpiente, está Eva y está Adán. O sea, los protagonistas de este relato de nuestros orígenes los representan el tentador y seductor padre de la mentira, la tentada y seductora madre del género humano, y Adán, nuestro padre, que parece un argentino de pura cepa, porque él dice, yo no fui, yo argentino, yo no fui, y le echa la culpa a la señora, y la señora le dice a la serpiente, etc. El chivo expiatorio es el animal más famoso en la historia, simbólica y mitológica, más quizá que la serpiente, porque es la proyección de la culpa fuera de uno. Yo no fui, fue la compañera que me diste, se excusó. Y todos vivimos nuestras historias repitiendo a Adán. Hoy como ayer seguimos tapando nuestras vergüenzas, crímenes y mentiras. Seguimos velando nuestra verdad desnuda. De aquellos polvos vienen estos lodos. La historia del hombre es, entre comillas, hoy, el hoy de 1998, entretejidas con esos mismos crímenes y mentiras de ayer, entre comillas. La historia no es algo que pasó y que está muerto y sepultado. Los buenos historiadores saben que no son ni quieren ser anticuarios ocupados de lo viejo y de lo muerto. A contracorriente del vulgar fue o de lo pasado pisado o del es historia, expresiones que literalmente quieren sepultar a la historia, lapidar a la historia, sepultándola en el olvido. El verdadero historiador está al servicio de recordar lo nuevo, de ser memoria de la vida. Soy un historiador y por eso amo la vida, y captar lo vivo es la cualidad dominante del historiador, decía el medievalista Marc Bloch a su colega Henri Pirenne en el libro que es Introducción a la Historia, sobre el oficio del historiador. Y él está relatando, narrando una anécdota que iban esos dos genios medievalistas franceses, Marc Bloch, no confundir con Ernst Bloch, Marc Bloch y Henri Pirenne. Esos dos medievalistas llegan a Suecia, ahora no me acuerdo si es Suecia o Noruega, y entonces antes de desembarcar, dicen, ¿y qué vamos a ir a ver? Vamos a ir a ver el nuevo ayuntamiento, no vamos a ir a ver un museo, porque los historiadores amamos la vida, y la historia es de la vida, no de la muerte. Los argumentos de las historias y de la historia son pocos. Aquí, de paso cañazo, se introduce la cuestión de las hermenéuticas. Hay pocas, todo el lenguaje con el que la historia se escribe es, al decir de nuestro genial Jorge Luis Borges, un puñado de metáforas. O al decir de Blumenberg, están las metáforas absolutas. Hay unas pocas metáforas. Y los argumentos de las historias y de la historia son pocos. Todos, más o menos, tratan de las tramas y los dramas de las vidas del hombre. Todas son historias de misterios, de amor y de muerte, historias de crímenes y de amores. Es por eso también que desde la filosofía de la historia se puede comparar el oficio del historiador con el de un detective y la historiografía, como se viene haciendo, prolija y proficuamente, comparar la historia con novelas policiales y al historiador como un detective. Eso está en Humberto Eco en El nombre de la rosa y en Las apostillas del nombre de la rosa, está en Sherlock Holmes, está en Chesterton, esa comparación, pero está en un libro de lógica. Uno de los más famosos libros de lógica, el de Copy, compara la lógica y el proceso de inferencia y deducción con Sherlock Holmes. O sea, no es una novedad esto, pero hay que subrayarlo, porque las claves están estructuradas a partir de ese esquema. ¿Qué es lo que pregunta un detective? ¿A quién le pasó? Clave del sujeto.
¿Cuándo pasó? Clave del tiempo. ¿Por qué pasó por lo que pasó? La clave del motivo, la libertad, el azar, la necesidad. Sujeto, verdad, libertad y tiempo, las claves. Eso tiene que ver con esto. Y que todas las historias son historias de amor y de muerte. No hay muchos más márgenes para creatividad de los guionistas de las historias y de los novelistas y de los cuentistas. Tras estas huellas, hoy es posible advertir entre nosotros el creciente predicamento que tienen las novelas históricas. Se ha dicho con razón que hay un estrecho parentesco entre novela e historia. Ambas son relatos, narraciones, cuentos, mitos, metáforas que inventan la Argentina. La diferencia estribaría en que la historia sería una novela real y verdadera y la novela sería una historia ficticia. Y la ficción, recuerden a Vico, la ficción, la fantasía, cabe recordar, es equivalente a la no verdad. Dice el genial novelista ruso Vladimir Nabokov, autor de la famosa novela Lolita y muchas más, dice que toda la literatura nace del cuento del pastorcillo mentiroso. Eso lo dice ese otro genio literario que es nuestro Borges en el Aleph, cuando tiene que describir ese punto donde se ve todo, absolutamente todo, en ese punto dice, y me temo que no lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque el lenguaje es algo que es discontinuo y el lenguaje siempre está diciendo mentiras, la literatura siempre miente, es el pastorcillo mentiroso. Y no hay que descalificar como si esas mentiras fuesen de una gravedad moral equivalente a mentir cuando se produce un daño a otro. Es decir, reconocer lo que es a nivel genérico, a nivel de la narratividad. Las ficciones son constitutivas. Por eso estamos trajinando, no solo este año, pero este año más fuerte que nunca, con estas cuestiones de la ficción, de la invención de la Argentina o lo de Gamerro, que no lo estamos viendo en este práctico, por favor. Lo de Gamerro es para verlo en la generación del 80, porque lo hemos elegido de contrapunto, donde aparece en el Facundo, ahí, y no el Facundo del Sarmiento que hemos visto en el primer práctico, y aparece José Hernández, y aparece Mitre, etc. Y Gamerro hace una expansión mayor, obviamente, que eso, pero nosotros en este año a ese Gamerro lo usamos para esto, el contrapunto entre la metáfora absoluta primaria, por decirlo así, que es el Facundo y Martín Fierro. No va para la década del 70. Para la década del 70, lo tiene en el programa, van Borges y Marechal. Borges tiene unos cuantos, un puñadito de cuentos maravillosos, El jardín de los senderos que se bifurcan, La muerte y la brújula, etcétera, que son los cuentos que tienen que ver con la ficción histórica. Y en el contrapunto está ese escritor peronista de ley, un genio literario también, que no tiene el predicamento y la fama, pero es un inmenso escritor, que se llama Leopoldo Marechal, y tiene una obra que, remedando entre comillas al James Joyce, está hablando de el Adán Buenos Aires y está hablando de otra obra, Megafón o la Guerra. Bien, el contrapunto ficcional en la Argentina de este momento monográfico es Borges Marechal, no es Facundo Martín Fierro. Espero que les quede claro para la consigna. Ya Herodoto, considerado padre de la historia, bautizó a este oficio con un nombre detectivesco, ya que historia, historein el verbo, historia, en su filológico origen griego, no significa otra cosa que pesquisa, que investigación. Pero el paralelismo entre lo policial y lo histórico se prolonga en los propósitos fundamentales y en los métodos que animan
o debieran animar las investigaciones históricas y policíacas. Ambas buscan una sola y la misma cosa: descubrir la verdad y que se haga justicia. Yo escribí esto en el 98 y leyendo y releyéndolo ahora para preparar la clase me he dado cuenta que en las claves debiera incorporarla junto a la verdad a la justicia. Ya van a ver por qué. Siempre se trata de la misma cosa: descubrir verdad y justicia. Sea en la lucha entre Menem Dualde, que era Yabran Cabezas, en ese momento que yo escribía, el disparador era el empresario Yabran, que es el empresario del menemismo, que era un capo mafioso y que hacen matar porque le saca una foto ahí en la playa de Mar del Plata con la señora, a Cabeza, lo hace matar a Cabeza, pero eso era un ajuste de cuenta para tirarle el muerto a Dualde e impedir eso. Pero eso vale para ese momento y vale para Dorrego y Lavalle, y vale para la muerte de Moreno en alta mar, y vale para Nisman, y vale para Leiva Pedicone, Mansur Jaldo, hoy aquí en Tucumán. ¿De qué se está luchando? Se debiera estar luchando denodadamente. O ni qué hablar a nivel de la colonización de la justicia a nivel nacional hoy, aquí, en la Argentina. Está dependiendo de que se vaya al tacho de la República por la decisión de la Suprema Corte de la Justicia, que le hace o no le hace caso a la señora de Kirchner para lograr la impunidad. Entonces, lo que verdad y justicia es una transversal a todos estos crímenes, muertes, misterios en los que estamos aquí entretejidos. Yo no quiero apabullarlos con todas estas cuestiones, pero dentro de la bibliografía que ustedes tienen consignada está esta: Gisela Marciotta y Mariano Hamilton, Mejor Muertos, asesinatos, suicidios y accidentes, entre comillas, que hicieron historia de la política argentina. Y empieza con Mariano Moreno, termina y sigue con Manuel Dorrego y termina con Alfredo Yabran y Alberto Nisman. Y ese es más periodístico y de menos calidad, por decirlo así. Este es mucho más importante. Isidro J. Ruiz Moreno, Crímenes Políticos. Dorrego, Quiroga, Massa, La Mazorca, Varela, Benavides, Virasoro, Aberastain, Urquiza. Es un rosario de crímenes políticos la Argentina. No estamos empezando, desgraciadamente, con Nisman, que es una de las últimas perlas trágicas de nuestra historia trágica. Entonces, verdad y justicia, de eso se trata. Repito, dice el artículo: descubrir la verdad y hacer justicia son una sola y la misma cosa. Allí están condensadas todas las claves de la historia. Verdad, justicia, debiera ser aquí, libertad, sujeto y tiempo. Un historiador, como un detective, se ponen en movimiento ante un crimen y se preguntan ¿qué pasó? Claves de la verdad histórica. ¿A quién le pasó o quién lo hizo? Porque uno puede ser el sujeto que actúa, el agente, o el sujeto al que es la víctima, al que le hacen lo que hacen. ¿A quién le pasó o quién lo hizo? ¿Quién es la víctima y quién el criminal? Clave del sujeto o de los sujetos históricos. Cuando las declaraciones, cuando aparece muerto Nisman, la primera declaración que hace Cristina Kirchner es que era un suicidio. Y a poco de andar dice, no, eso ha sido dice es un homicidio. Y después dice, ha sido un suicidio. Y seguimos hasta el día de hoy sin que haya zanjada la cuestión de si ha sido un suicidio o un homicidio. Fíjense la importancia que tiene el por qué, el quién pasó. No es lo mismo cuando yo tengo un cadáver, el detective, el historiador se tiene que preguntar, ¿qué ha sido? ¿Ha sido suicidio o ha sido homicidio? Y en los crímenes en la Argentina pasan que uno empieza teniendo ciertas conjeturas bastante probables y a medida que avanza la historia cada vez más misteriosa y cada vez se sabe menos.
qué caso, ¿no? Qué casualidad. Entonces, lo más arduo aquí es afrontar ese insoslayable misterio del corazón humano, ese misterio que somos nosotros para nosotros mismos, no solo los sujetos históricos que estudiamos. Somos animales históricos que vamos por la vida haciendo el mal que no queremos y no haciendo el bien que queremos, como dice San Pablo. Para asomarnos a saber quiénes somos, tenemos que osar escudriñar en las entrañas de nuestra novela negra. Novela negra es el título de una narrativa que se le dice, la distinción de los cuentos policiales es las de los crímenes, las novelas de crimen y misterio que son deductivas, que esa es la escuela inglesa, que empieza con el creador del género, que es Edgar Allan Poe, y que se consuma con Sherlock Holmes de Conan Doyle y con el padre Brown de Chesterton, que son detectives que pueden resolver los crímenes con el puro poder de la lógica. Los norteamericanos, particularmente los estadounidenses de Norteamérica, inventan la novela negra, que es la hard-boiled. La hard-boiled significa la novela negra es en la que el detective es un borracho que anda con mujeres y que está viendo la realidad y que, por supuesto que sí usa la deducción, pero hay muchas más cosas. Y hay ejemplos paradigmáticos en la Argentina de la detectivesca. El más genial, sin ninguna duda, es Borges, que junto con su compañero de pluma, Bioy Casares, no solo crean la serie de colecciones de novelas policiales que se llama El Séptimo Círculo, sino que crean un personaje, unos relatos policiales que el personaje se llama Isidro Parodi, que está preso y desde la prisión resuelve los crímenes. Ya la tomadura de pelo genial que hacen estos dos, es el apellido que tiene el señor. Parodi parodia el género policial, porque es detectivesco. Viene siguiéndolo a Borges, no de una estatura tan genial, pero un inmenso crítico y escritor argentino, que se llama Ricardo Piglia, que escribe una novela de esto que estamos diciendo nosotros, que se llama Respiración Artificial. Son novelas históricas, pero súper ficcionales, y tiene un pequeño cuento que se llama La loca y el relato del crimen, en que el personaje principal es un semiólogo, un experto en semiótica, periodista, que trata de descifrar con las armas de la semiótica el relato que en el fondo está en la boca de la loca y parece ser solo una locura más, y sin embargo le da las pistas a él para descubrir el crimen. Bien, les estoy dando los contextos de estas aplicaciones hermenéuticas, cómo me enfrento y cómo afronto un texto. Por eso, para asomarnos a saber quiénes somos, porque eso es lo que nos interesa con la historia, saber quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Quiénes somos, tenemos que escudriñar en las entrañas de nuestra novela negra argentina, lanzándonos una y otra vez a la búsqueda de la verdad perdida, una verdad culposamente velada por nosotros. Una tercera mención argentina es, ¿de dónde saco yo esto de novela argentina? Es una novela de una autora que vivió en Estados Unidos y que se llama Novela Negra con Argentinos. Y ese es el título del segundo acápite de este artículo mío. Novela negra argentina, de la Revolución de Mayo al menemismo, a la búsqueda de la verdad perdida. De la Revolución de Mayo al menemismo. La historia, vimos, significa esencialmente descubrir la verdad, que a su vez es sinónimo de hacer justicia. En idioma ruso cuentan con una sola palabra para designar verdad y justicia: pravda.
Pravda es el nombre del diario más importante de Rusia. Verdad y justicia se dice Pravda. Por eso, en todos, sean culebrones de cuarta, o sean novelas de primera, o Un crimen y castigo de Dostoyevsky, todos están crímenes de misterio, de amor y de muerte, y está siempre ocultada, está velada la verdad. Para el idioma griego, decir descubrir la verdad es casi una redundancia, un pleonasmo. Descubrir la verdad, porque verdad, que es aletheia, con H después de la T, significa desocultar, develar, porque la raíz lete viene de las aguas del leteo, las aguas del olvido. Entonces, yo para conocer tengo que recordar, dicen los griegos, y dice Platón. Para recordar tengo que quitar el velo de las cosas. Y no solo Platón, de antes de Platón también está esta concepción. El poema del ser de Parménides, y está la naturaleza ama ocultarse de Heráclito. O sea, buscar desocultar, develar, quitar el velo. Y hacer la verdad, como dice la Biblia, quiere decir en lengua griega develar, pero en lengua semítica quiere decir hacer la verdad, es cumplir la justicia, ser justo, ser justo es ser veraz es ser justo. Pero hay velos y velos. Está el inescrutable velo del misterio último de la realidad. Y ese no lo va a develar nadie, porque la realidad es en sí, diría Blumenberg, absolutamente velada. El absolutismo de la realidad es un velo más, que en este caso lo inventa Blumenberg. Todo está velado, todo está velado. Y lo más velado es lo más verdadero y lo más real. Es la realidad última, está velada y es prácticamente o por principio imposible de velarla. Pero hay otros velos que no son tan graves. Otros velos, más allá del inescrutable velo del misterio último de la realidad, son los velos que los hombres ponemos. ¿Y por qué ponemos velos nosotros? O, para decirlo como aquel estadista, ¿por qué contamos historias? Porque somos mentirosos. No contamos historias para develar la verdad, sino para ocultar nuestros crímenes y mentiras. Y lo digo en estos términos que ustedes ya lo conocen porque hemos dedicado varias clases a esto. Está lo de Jean Guiton, que alude a ese mecanismo de ocultamiento que subyacen las investigaciones de los libros de historia. Estoy aludiendo a Historia y Destino de Jean Guiton. Y se le pregunta a un personaje histórico de la época, cuando era muy común hacer memorias y autobiografías de esos personajes históricos, ¿por qué no escribía sus memorias?, le preguntan. Y este contesta, no veo por qué, no tengo nada que ocultar. En Argentina tenemos gran afición a las historias, como dice nuestra gran mitóloga, cantante, poeta Marilena Walsh. En un libro que se llama, aludiendo a la Argentina, País Jardín de Infantes, y dice que nosotros somos un país jardín de infantes porque nos gusta que nos cuenten cuentos, nos gustan que nos cuenten mentiras. Y eso ya lo decía en un cuento Sherlock Holmes, o sea, Conan Doyle. El cuento se llama Los Monigotes, y en el cuento Los Monigotes la cuestión es descifrar el lenguaje en clave de un grupo mafioso. Y Sherlock Holmes tiene que descifrarlo. Y el principio hermenéutico para decodificar ese lenguaje cifrado es el siguiente: lo que un hombre oculta, un hombre lo puede desocultar. ¿Qué pasa con la Argentina?, preguntaba yo en 1998 con esta cuestión de los velos. Y les repito, estábamos en el enclave
de Jabrán y de Menem y de Dualde y la Marencoche. Pero en ese momento, al mismo tiempo que estaba eso, estaba el atentado no esclarecido de la AMIA. Estaban los crímenes impunes como el de José Luis Cabezas. Estaba la evasión impositiva de los poderosos, dentro de los cuales estaban Franco y Mauricio Macri, por ejemplo, en esa época. Estaban los asquerosos, así pongo yo con poca finura académica, los asquerosos dichos de Astiz. Astiz era ese marino que le decían el Ángel Rubio, que se había infiltrado en el grupo de las madres de los desaparecidos para seguir matando, no solo a los que ya habían matado, sino a los propios madres. Estaban los asquerosos dichos de Astiz, estaba el plan de demoler la ESMA. Esas son las verdaderas vergüenzas. Y varios autores han puesto, por ejemplo, alguno de ellos, un ex montonero, que connotado periodista kirchnerista, Verbitsky, decía, respecto del asesinato impune de Cabezas, en ese momento estaba impune, no nos olvidemos que estamos no ante una investigación, sino ante una operación de encubrimiento. Antes el santo inocente era el simple cartero, porque Jabrán era un tipo que no se dejaba sacar fotos y que quería pasar desapercibido, porque estaba en los negocios turbios con el menemismo, etc. Y estaba recibiendo pingües ganancias con esas turbiedades y toxicidades de negocios. Y aparecía como el dueño del correo, el dueño de Oca, entonces era un simple cartero. Y ahora, desde el riñón de la maldita policía, otra metáfora en esa época, porque a la policía bonaerense le dicen la maldita policía, se le decía en ese momento, sale Preyeso. Y ustedes, jovencitos, ni se deben acordar, si no han leído el caso, y no creo que muchos lo hayan leído. Y Preyeso, que es el presunto asesino material de Cabezas, y se declara absolutamente inocente. Ustedes vayan a encontrar a alguien que se declare culpable en Villa Urquiza o en la prisión de Seiza, donde sea. Todos son como si fuesen la Madre Teresa de Calcuta. Y sale Preyeso a decir, yo no fui. Lo mismo que dijo Adán respecto de Eva en el relato mítico del paraíso. Algo está muy podrido, decía yo, entonces en Argentina, y ni falta que le hago, porque eso ya lo conocen ustedes más de cerquita, que la situación ahora no es mejor que entonces, en términos de mentiras, de crímenes, de asesinatos y de todas esas cosas. O del linchamiento del desgraciado que la ha matado a Abigail y que sale hoy en el diario. Hemos retrocedido milenios con el linchamiento. No se puede hacer justicia por la propia mano. Por más que este tipo sea lo que era, un degenerado, no se puede. Eso no es la verdad y esa no es la justicia. La venganza no es justicia. Algo está muy podrido en la Argentina, cada vez hay más crímenes y nunca nadie fue. Osvaldo Soriano, entrañable relator de lo nuestro, nos alecciona a recuperar los fervores de mayo, volver a soñar los sueños de esa revolución abortada. Libertad, justicia, igualdad, independencia, ¿son utopías? ¿Son asignaturas pendientes? No es lo mismo, ¿no? No importa el nombre que se les dé, dice, son deudas que tenemos con nosotros mismos. Soñemos el sueño inconcluso de construir una patria en la que sus habitantes puedan sentir que están buscando lo mejor para todos y no la fortuna de unos pocos. Una utópica nación de hombres honestos que haya pagado sus deudas con el pasado. Bien, ese es el artículo. Y ahí tienen un modelo, no digo que sea canónico, pero un modelo suficiente, en breve, de lo que es una hermenéutica de tipo analógica, le estaba haciendo yo, porque la analogía, han visto y seguirán viendo en Beuchot y profundizando, es no caer en ninguno de los excesos. El exceso del objetivismo y el exceso del subjetivismo.
La hermenéutica analógica tiene algo de la univocidad y algo de la equivocidad. Y aquí se plantea avant la lettre, porque no existe en mí, por lo menos, por supuesto, sí en Beuchot, el término hermenéutica analógica, pero yo ya había hecho hay uno de los autores más importantes sobre el tema de analogía e historicidad, es un ex jesuita, Bruno Puntel, que escribió un libro en alemán, su tesis doctoral, que son 2 volúmenes inmensos, que se llama Analogía e Historicidad. Yo ya lo conocía y yo ya trabajaba sobre la analogía histórica, pero no había leído Beuchot. Beuchot es el que tienen ustedes, el modelo material, y es una interpretación de la interpretación que es distinta de la de Blumenberg, a quien, hasta donde yo sé, no lo menciona nunca, pero no sé todo lo que ha hecho Beuchot, obviamente. Tengo muchos libros, no lo he leído a todos. Y no es la de Vico, aunque lo conocen a Vico y le tienen todos los hermeneutas tienen deuda con Vico y los filólogos tienen deuda con Vico. Entonces, la hermenéutica analógica va a superar dentro de las hermenéuticas del siglo XIX y XX la hermenéutica romántica de que es aposentarme en la mente del autor para captar el sentido del texto. Esa es la hermenéutica romántica. Y ya la hemos visto con Beuchot. Y ahora la vamos a ver aplicando criterios hermenéuticos, como yo le esté glosando el libro de Reato, entre otros. Porque no es que yo digo, si tengo algún poco de tiempo y de vocación, voy a aplicar una hermenéutica y si no, voy a pasar el capítulo ese. Sí o sí, todos estamos aplicando una hermenéutica y mejor sería que la aplicáramos críticamente. Y vamos a ver que, más allá de las calidades de la investigación periodística excelente que ha hecho Reato, y esta no es la primera, sino la consumación de una larga lista, el tipo hace una investigación, vamos a ver los déficits hermenéuticos que tiene el libro de Reato. Bien. Dicho lo cual, abro un tiempito para que ustedes hagan preguntas o comentarios de esta primera parte introductoria y después paso a la glosa del libro de Reato, los 70, la década que siempre vuelve. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer, algún comentario? ¿Se han entendido las consignas? Miren que si le callan más de 20 segundos, yo sigo, ¿no? Bueno, sigo. La década que siempre vuelve y no hay verdades sencillas para pasados complejos. ¿Por qué no pasan los 70? Los 70, la década que siempre vuelve. El subtítulo del subtítulo, la década que siempre vuelve es el subtítulo, dice toda la verdad sobre Perón, la guerrilla, la dictadura, los desaparecidos y las otras víctimas. Vamos a esas partes del libro que son tan importantes y a las que uno no suele prestarle mucha atención, que son, por un lado, los epígrafes y por otro lado, las introducciones. Este no tiene epígrafe, pero en la introducción hace una selección de algo que funge, sirve como epígrafe. La introducción es, como diría Marc Bloch, 2 puntos, introducción, 2 puntos, años vivos, años que siguen vivos. Capítulo 1, matar y morir. Capítulo 2, el péndulo del general. Capítulo 3, 2 patrias en pugna. Capítulo 4, una tragedia griega. Capítulo 5, paso a paso. Capítulo 6, el precio de la victoria. Anexo 1, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos fueron los desaparecidos? Entre paréntesis, se ha dicho, la palabra desaparecido ingresa al léxico como metáfora absoluta de cuño y cuna argentina. No porque en otros lados no hayan hecho matanzas a rolete y de las más crueles, pero nosotros hemos inventado
tenemos el triste privilegio de inventar esa palabra en el léxico de los horrores. ¿Cuántos fueron? Anexo 2, las listas de Videla y compañía. Anexo 3, los muertos menores, con toda ironía. Epílogo, el legado. Ese es el índice. Después las fuentes, etc. En la introducción ya pone los epígrafes. Y pone 3 epígrafes. Y a mi juicio el más importante es el segundo. El primero, el autor es Héctor Schmuckler, un semiólogo intelectual argentino, que en mayo del 2005 dice: lo correcto políticamente evita el peligro del descalabro, pero nos inunda de gris. Si todo está marcado por el cálculo, cualquier idea de iluminación es ilusoria. Decir lo políticamente correcto es no sacar la cabeza, no salir como tucumanos comunes y corrientes a denunciar la infamia del atropello a la justicia, que tenemos 2 miembros vocales de la Suprema Corte que están acusados, uno por acoso sexual, Antonio Estofán, y el otro por tráfico de influencia, Leiva. Y la Suprema Corte de Justicia, bueno, hay algunos que salen o salimos y hacemos reclamos en la justicia para que haya independencia, pero la mayoría de parte de los tucumanos y los argentinos menefrega, de hecho en napolitano, le importa 3 rabanitos y se está cayendo a pedazos la institucionalidad. Es una metástasis la justicia en Tucumán. Y por eso todos hablamos así de lo políticamente correcto, a lo capaz que nos hacemos los guerrilleros de café y decimos qué horror, estos corruptos, pero no hacemos nada. No hacemos nada en ninguno de los ámbitos donde podemos hacer. El segundo epígrafe es el más importante de todos, y ya van a ver por qué. Es de un autor de procedencia húngara, radicado y vivió en Francia hasta hace poco, hace menos de una década, murió, y dice: la historia no se hace con un objetivo político, sino es una mala historia, sino que se hace con la verdad y la justicia como únicos imperativos. Qué bárbaro. Ya van a ver en qué contexto dice ese y por qué dice eso. Y es clave para este señor, y me animo a decir más clave aún para nosotros en Filosofía de la Historia 2020. La tercera es de una novela de Mario Paoletti que se llama Antes del diluvio, sobre la convulsión social y política antes del golpe de Estado. Ahí lo pone en singular, pero hemos tenido tantos golpes de Estado, el del 30, el del 43, el del 55, el del 66, que son mencionados, por ejemplo, el del 66, en esta investigación, porque lo tienen que mencionar, pero el más grave de todo ha sido el del 76, el del 24 de marzo. Y describiendo esa convulsión social y política, dice: unos y otros, revolucionarios y futuros represores, se parecían en algo. Todos salían a la calle con una arruga puesta. Años vivos. ¿Por qué a los argentinos nos interesan tanto los años 70? ¿Por qué a los argentinos nos interesan tanto los años 70? No son por buenas y bellas razones. Nos interesan tanto porque son pasiones enfrentadas, lo que llamamos la grieta, que despiertan sueños colectivos, subrayo el adjetivo y explico, que aún hoy siguen provocando admiración y entusiasmo, pero que terminaron consumidos en la sangre, el fracaso y la frustración. Sueños colectivos. Paul Ricoeur, gran filósofo francés, decía, y esta es la tercera vez que se lo menciono, pero bueno, termina aprendiendo, que los sueños son los mitos privados del durmiente. Y los mitos
son los sueños privados, públicos, los mitos son los sueños privados y los sueños son los privados de los pueblos y los mitos los privados del durmiente. ¿Hay sueños colectivos? Está mal puesta esa frase. No hay sueños colectivos. Todos los que mataban, sean los militares, y no estoy abonando, como dice el propio relato, en la teoría de los dos demonios, que había un demonio de la guerrilla y un demonio de los militares. No hay tales teoría de los dos demonios, pero lo que había eran juventudes maravillosas, decía el señor, esa le escuché yo cuando, en los años 70 yo tenía 20 años, así que todo ese fragor de los combates esos los pasé como dirigente estudiantil del Partido Revolucionario Cristiano en la Facultad de Filosofía y Letras, combatiendo no solo a la dictadura que estaba afuera, sino a las otras agrupaciones que eran las JP Montoneros, eran los trotskistas, eran los maoístas, eran los del FIP, etc. Pero esa autorreferencialidad viene a cuento de que a muchos o a varios nos pasó, viniendo del catolicismo insuflado por el Vaticano II, el celo de que teníamos que tomar las armas. Y van a ver la descripción de cómo se forman. Los montoneros no están formados por proletarios que salen de las villas miserias. Eran chicos de clase media, media alta, nacionalistas, católicos, que deciden abrazar la guerrilla. Y eso es el comienzo del 70. Y esos sueños colectivos lo hacen en nombre de ideales. El ideal de la patria socialista. Y frente al ideal de Dios, patria y hogar que tenían los militares y del occidente cristiano. Y el ideal que tenían los sindicalistas de la patria peronista, por ejemplo, o del peronismo residual e histórico. Entonces dice Reato, hay tres patrias que están enfrentándose ahí. La patria esa socialista que querían los montoneros, y más radicalizados porque más marxistizados y más gorilas eran los del ERP. La patria socialista querían ellos, y el mito fundacional era la revolución de Cuba y era el Che Guevara, el guevarismo. Porque tenían en el 59 la revolución cubana y tenían ese modelo. Bien, sueños colectivos, sangre, fracaso, frustración. Es historia, los 70 son historia, pero la historia está viva. La historia está viva porque sigue involucrándonos en el presente. ¿Por qué le llaman al grupo más poderoso en el poder detrás del poder que nos rige actualmente, le llaman la cámpora? Alguno que prenda el micrófono y me diga si sabe por qué le llaman la cámpora. ¿Alguien sabe? Espero unos 10 segundos y doy por sentado que no sabe. Por un ex montonero que escribe una novela sobre el expresidente odontólogo Cámpora. Máximo Kirchner lee esa novela y fundan como el grupo de avanzada para liquidar y neutralizar al pejotismo, a los viejos gordos del PJ, con este grupo de avanzada que es la Cámpora. O sea, la Cámpora es el sueño y el mito, falaz por cierto, que inventan los Kirchner para legitimar su gobierno. O sea, la legitimación de algo que ellos no hicieron, ni Néstor ni Cristina, cuando eran jóvenes y cuando estaban surgiendo los montoneros. Ellos vivían en esa época y se van a refugiar a Santa Cruz y no solo no peleaban por los derechos humanos, sino que hacían otra cosa muy distinta. Y eso se ve clarísimo en este libro y en otros libros de Héctor Leis y de Fernández Meijide, de esa utilización política de los derechos humanos. Entonces, la historia está viva porque sigue habiendo grietas. Y uno, sea kirchnerista, sea antikirchnerista,
si lo hace con fundamentalismo, sea con fundamentalismo de los del cambio y del macrismo, sea con el fundamentalismo de los camporistas y los kirchneristas, estamos en el horno, porque no estamos buscando la verdad y la justicia. Estamos poniendo los velos ideológicos que nos impiden llegar a la verdad y a la justicia. ¿Qué se da ahí? Volvamos a Caín y Abel. Las divisiones fratricidas vienen desde mucho tiempo antes que los 70 y que los 60 incluso. Vienen, para mencionar solo la corta y joven historia argentina, desde nuestras luchas civiles, el periodo de guerras civiles que es prolongado, hasta que llegue a 1852 la Constitución, está la dictadura de Rosas, por decirlo así, pero está la Revolución de Mayo, y en la Revolución de Mayo está la grieta entre Moreno y Saavedra, está Castelli, está Belgrano, está San Martín también apuntando su genio y calidad de patriota. Los 70 por eso nos siguen atrayendo, porque fueron una época en la que casi todos los argentinos se sintieron involucrados. Eso no es así. Este joven Reato, que es un poquito más joven que yo, parece que no ha vivido lo que eran las asambleas estudiantiles en la Facultad de Filosofía o en la UNT. El 90%, no sé cuánto por ciento, el 80% habrán sido mujeres, y no es un comentario machista, sí, o si no más, y el 90 o 95%, cuando había actividades políticas, se iba a tomar el 4 o el 102 y salía de las asambleas y no se involucraba. Sentirse involucrados es, sí, culposamente, cuando pasaban eso de los secuestros, los asesinatos, de las desapariciones por parte de los militares o los atentados por parte de los guerrilleros, cuando pasaban a los militares, que es mucho más grave moral, penalmente y jurídicamente, porque es el monopolio de la violencia tiene que estar en el Estado, y ser un torturador y un desaparecedor en nombre del Estado es mucho más grave que lo otro, sin quitarle la gravedad que tiene lo otro, porque son criminales también. Y decían, los militares mandaban a hacer circular, se ha desaparecido, por algo será. Ustedes ya han leído el artículo de Iglesia sobre los obispos, en el que hablo de iglesia y dictadura y el contubernio de algunos obispos muy importantes con los militares para hacer todas las desgraciadas infamias que han hecho. Bien. Entonces, para resumir esta introducción que nos hace, ¿por qué son atractivos los 70? Porque hay tres patrias que están en conflicto, dice él. La patria socialista, la patria peronista y la patria militar. Patria socialista, patria peronista y patria militar. Si uno quiere ver analogía histórica y hermenéutica histórica mediante cómo se refleja eso en el hoy del 2020, la crisis grave, gravísima, en la que está el gobierno, porque es gravísima la que está en la Argentina, es porque el grupo minoritario pero más poderoso que está en el poder, que no es Alberto Fernández, sino Cristina y la Cámpora, están enfrentados ahora mucho más crudamente que antes cuando se presentaron a la elección con los varones, lo digo así, con B labial, ¿no? Varones, porque el muy genio e intelectual economista que es gobernador de Buenos Aires ha confundido los varones de Buenos Aires y ha dicho, tenemos que luchar contra el patriarcado. Los varones del conurbano son los intendentes del PJ, del peronismo. Y todos esos, más unos cuantos peronistas moderados, están viendo que sin Cristina no hubiesen podido ganar de nuevo, pero con Cristina no pueden gobernar. Entonces se está armando una guerra fratricida al interior del peronismo entre los camporistas, cristinistas y los pejotistas, como si no fuese suficiente las otras crisis que hay. Y eso se da ahora, y se daba en los 70, obviamente, porque los gordos, los sindicalistas, esos oligarcas panzones, plutocráticos
y criminales como el Hugo Moyano, que tiene sentencia penal porque él era colaborador de la dictadura para hacer desaparecer gente en Mar del Plata, esos tipos eran los que estaban más cerca de Perón. Pero Perón, que era un zorro maquiavélico, estando en España, vean la película La Hora de los Hornos, de Solana, Getino, Vallejo. En esa película, yo era adolescente, bueno, ya adolescente crecidito, con 19 años, y estaba en mi colegio secundario viendo esa película. Y lo escuchaba a Perón decir, si yo tuviera 20 años tendría un fusil en las manos. Y el viejo, Perón, que había estado 18 años proscripto hasta que pudo volver al poder en la tercera gobierno, el viejo decía eso con la convicción íntima que a estos muchachos revoltosos de los montoneros que se presentaban como los soldados de Perón, él, llegado al poder, que era lo que le interesaba, los iba a calmar. Por supuesto que los muchachos no se iban a calmar porque Perón se los diga, porque ellos estaban, decían, Perón evita, si Evita viviera sería montonera, la patria peronista, etc. Bien, peleados con los sindicalistas. Bien, patria es la palabra precisa para definir los ideales. Aquí está la cuestión. Aquí no lo llama, no tiene por qué tampoco, pero no lo llama mitos. Los ideales no son las ideas son de la razón, los ideales son del corazón. En nombre de ideales se mataba y se estaba dispuesto a morir. Gran mito del ideal revolucionario, el Che Guevara, de nuevo. Él tenía una ética del revolucionario. Y a esos mitificados héroes guerrilleros no les temblaba el pulso de asesinar a sus propios compañeros. Lo hemos visto con el tema de Rosichner enfrentado ahí en la cuestión de la violencia y la descripción que hace Besetti también. Porque la cuestión es, ¿por qué la violencia? ¿Por qué la violencia de los 70, esos años violentos? Los ideales implicaban una entrega sin cálculos, una garra militante con que esos proyectos, esos 3 proyectos, fueran encarnados. Siempre al límite, creyendo que el cielo podía ser tomado por asalto. Otra metáfora absoluta. Tomar el cielo por asalto, se dice, de la Revolución Francesa, de la Revolución Rusa, y también estaba en nuestra Revolución de Mayo, y también estaba en este conato de revoluciones abortadas que protagonizan los montoneros y el ERP. ¿Qué hace falta para tener esa garra militante? Estar convencido de que yo soy el dueño de la verdad, que yo soy el agente que va a provocar la justicia, que yo soy el que va a protagonizar cómo se va a encarnar la opción preferencial por los pobres. Todos ellos estaban viniendo del Vaticano II, también los montoneros, no así los hipergorila que venían del radicalismo, que eran los del ERP, más el trotskismo, etc. Todos ellos se consideraban vanguardias esclarecidas en las cuales la verdad me ha sido revelada a mí y a mi grupo. Y en nombre de esa verdad es que nosotros vamos a realizar la justicia. Esa es la verdad, la que yo tengo para realizar la justicia. Ahora, a pesar que estaban mortalmente enfrentadas, esas 3 patrias se unieron efímeramente el 25 de mayo de 1973. Miles de argentinos felices vivaban la vuelta del peronismo al poder, después de 18 años de proscripción. Terminaban 18 años de proscripción. Y todos gritaban. Un grupo, el más vocinglero quizás, Perón evita la patria socialista. Cantaban los montoneros, más barulleros y numerosos que los demás. Y otro grupo, también compacto y barullero,
pero un poquito menos, decían Perón evita la patria peronista, replicando la columna de los sindicatos. Los partidarios de la patria militar no cantaban nada, porque asistían callados a los insultos de la muchedumbre, porque ellos habían salido con la cola entre las patas, perdiendo el poder. La patria socialista murió antes de nacer, y la patria peronista se hizo añicos en poco tiempo, y siguen invocando, como en la liturgia del 17 de octubre pasado, que ellos proceden de Perón y que son los verdaderos peronistas. Lo grave del 24 de marzo de 1976, con el golpe militar del proceso de reorganización nacional con Videla a la cabeza, es el inmenso consenso social, consenso de la sociedad argentina, para que se pusiera orden en el descalabro que se estaba dando. La patria militar fracasó. Se abre el paso del golpe del 24 de marzo, encaramados en un consenso social que impresiona tanto que ahora conviene olvidarlo, ese consenso. Y dice en su defensa el señor Reato que él no milita en ninguna de las patrias esas y que él, atento para la cuestión hermenéutica aquí, y que él quiere abordar esta década tan compleja a través de, atiendan los términos, la precisión en los hechos, positivismo, el despojo de los intereses particulares o de grupo que se espera del periodismo, al menos del periodismo no militante, otra categoría esa se inventa en la época de los Kirchner, aparte de la búsqueda de la objetividad como un propósito que, aunque inalcanzable, se supone guía de nuestro trabajo. Hechos, objetividad, despojo de intereses particulares. Cuando yo leo esa parte, que está en los primeros párrafos, yo digo, ya se equivocó de hermenéutica ese tipo, Reato. ¿Por qué? Decía un gran periodista español, hablando del periodismo, que el periodista no puede ser objetivo, y acá lo pone como si fuese un ideal, aunque sea inalcanzable, porque para ser objetivo yo tendría que ser objeto. Entonces yo tengo que ser subjetivo, no subjetivista. El periodista es subjetivo, el historiador también. La subjetividad no es lo mismo que el subjetivismo. Y una hermenéutica subjetivista cae en el romanticismo, y una hermenéutica pseudo-objetiva cae en el positivismo, por decirlo así. Entonces yo celebro y me parece muy bien que él dice, yo no quiero casarme con ninguna, pero decime qué hermenéutica tenés y te voy a decir de dónde cojea tu interpretación. Independientemente de esto, para que vean la importancia que tienen las hermenéuticas, es atender a esta, que sí es una meritoria, rigurosa investigación periodística histórica. Más polémico es el supuesto de que para mí, no solo los guerrilleros, protagonistas estelares de la época, eran jóvenes idealistas. Y acá dice, también eran idealistas los militares. Lo que pasa eran idealistas de un idealismo anacrónico y que por la responsabilidad de haber tumbado un gobierno constitucional son mucho más culpables. Tiene una gradación de culpa mayor. Pero eran idealistas porque ellos peleaban por la patria, por Dios, por el hogar, por la civilización occidental y cristiana. Y salen los dos grupos, sin incurrir en los dos demonios, dice Reato, con razón, a matar y a morir. Matar y morir. Que yo esté dispuesto a que me maten es una cosa, y que yo esté dispuesto a matar es otra muy distinta. Principio de fraternidad, principio de fratricidio, que hemos visto. Bien, y aquí viene por qué es tan importante Tzvetan Todorov. Tzvetan Todorov escribe un artículo que publica el diario español El País, y dice ahí, en una frase que ustedes tienen que ponerla con letrero luminoso, dice:
no hay que olvidar que la inmensa mayoría de los crímenes colectivos fueron cometidos en nombre del bien, la justicia y la felicidad para todos. Las causas nobles no disculpan los actos innobles. ¿Cuándo escribe eso? A este buen señor lo invitan, la Argentina kirchnerista, para que venga a ver los museos de la memoria. Pero ampliemos un poco esto de que causas nobles no legitiman medios o acciones innobles. Pongamos algo que no se circunscriba a la Argentina, ni a Sudamérica. Pongamos que nos vamos a Camboya, los años 1975 y 79. Hay varias películas muy lindas, palabra inapropiada, muy crudas para mostrar esto. Se obligaba a la gente que vivía en la ciudad a que se traslade al campo para que se purificaran de los vicios individualistas y capitalistas que habían adquirido mientras vivían en la ciudad. Y el sueño que tenían, sueño, ideal, colectivo, era un socialismo agrario inspirado en ese otro gran mito, que es la prédica de Mao Zedong. Y pronto ese sueño derivó en 1,5 millones de muertos, el 25% de la población de Camboya. 1 de cada 3 hombres, si hacemos el cálculo de las víctimas según el género. Y los 70 fueron una época de ideales grandiosos, vinculados nada menos que con la liberación, la revolución, Dios, la patria, pero que en sintonía con esa efervescencia desembocaron en que tanto los hombres de izquierda como los de derecha eran capaces de acciones apocalípticas que implicaban a veces el asesinato masivo. Quienes se refugian en los ideales para justificar errores políticos y los crímenes apelan a una ética de la convicción. Ética de la convicción se llama a una concepción del sociólogo Max Weber. Si yo obro con una ética de la convicción, obro por un principismo inclaudicable. Y si obro con un principismo inclaudicable, lo único que puedo inaugurar es el horror, el crimen. Si yo estoy haciendo política, tengo que estar dispuesto a negociar. No negociar los principios y los ideales, sino no quedarme en la ineficiencia política de que por refugiarme en la ética de la convicción, quedo en el aislamiento político total o quedo en convertirme en un criminal que asesinan al otro, a la oposición. En la ética de la convicción, decía Weber, quienes deciden qué hacer y cómo hacerlo se fijan solo en sus principios y objetivos, pero no se sienten responsables de las consecuencias que impulsan sus acciones. Cuando hablamos de las éticas, decíamos que hay la ética de las serpientes, que es la ética maquiavélica, la ética de las palomas, que es la ética idealista, la ética de Kant, y la ética de la serpiente paloma. Hay que ser astuto como la serpiente y prudente como las palomas. Esa es la posición mediadora, intermedia, entre ser puro maquiavelismo o ser puro palomita. El yo soy argentino es pura palomita, la ética de la irresponsabilidad argentina. Y el yo me tengo que sacrificar por el pueblo, por eso hago política, eso es el maquiavelismo más puro, el pragmatismo más puro, entre el idealismo moral colombófilo ese de las palomitas y el serpentino del maquiavelismo, están estos principios o maquiavelismo, pragmatismo o idealismo moral y político. Entonces, los 70, como década que siempre vuelve, va a ofrecer 3 anexos para que completen esto. El primer anexo es saber cuántos fueron de verdad las víctimas, porque la polémica es si fueron 20.000, 30.000, o fueron 8.000, o cuántos fueron. Y entonces aquí va a ser ese recuento lo más documentadamente posible, reato,
diciendo esta cuestión: las víctimas de la dictadura según los registros confeccionados por el Estado durante el kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo hace un registro de los muertos y establece un número. El segundo anexo es la lista de los desaparecidos que elaboró la dictadura de Jorge Rafael Videla. Porque este señor Reato hizo un libro en que entrevistó en la cárcel a Videla y dice: ¿cuál era la lista de lo que ustedes tenían? Y el número de víctimas, tercer anexo, de los grupos guerrilleros, un registro que ningún gobierno de la democracia ha querido realizar. ¿Cuáles son las víctimas de la guerrilla? Porque ningún sector debiera rogarse el monopolio del sufrimiento. Bueno, ya nos queda poco, pero bueno, estamos avanzando bien. En la práctica, este monopolio del sufrimiento sí existe. ¿Y cómo? En mi opinión, es el resultado de esa superioridad moral que se le entrega a los revolucionarios, a los guerrilleros. En la época del kirchnerismo, bueno, en realidad ya se venía incubando antes, pero en la época del kirchnerismo se desatan los 200 o 250 o 300.000 dólares por guerrillero, presunto o real. Y lo describe aquí, porque se les paga no solo a los guerrilleros, sino también a los familiares, a los deudos, a los simpatizantes o a los patrocinadores del presente de los guerrilleros. Y en primer lugar, lo más condenable de todo, como viene diciendo, es el salvajismo del terrorismo de Estado durante 7 años, porque ahí la dictadura pisoteó los derechos humanos más elementales, cometió delitos cuyo solo recuerdo aún nos estremece. Pero esa empatía natural con las víctimas fue mucho más allá y derivó en la defensa, o al menos la justificación, de la lucha armada en los 70 por parte de los organismos de derechos humanos y de vastos sectores de la coalición ahora gobernante, no solo del kirchnerismo. Con relación a las víctimas de las guerrillas, uno podría esperar que quienes más sufrieron el terrorismo de Estado fueran los más sensibles frente al dolor de los otros. Pero no suele ser así. La lucha política, la grieta, puede más que la empatía. Los 70 son años que se resisten a dejarnos. Nos ofrecen una respuesta a la pregunta que suele atormentarnos cada tanto cuando nos descubrimos en el medio de una de esas crisis que se nos han vuelto tan habituales. ¿Por qué estamos así? Y aquí cita una frase de una novela de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, que uno de los personajes se pregunta a sí mismo en qué momento se jodió el Perú. La pregunta aquí es: ¿en qué momento se jodió la Argentina? Porque cada grupo, con cada ideal y convicción y patria, tiene una concepción. En un libro del relato que se llama 12 noches, encontré que Néstor Kirchner pensaba que la Argentina se jodió en la dictadura, que la gran crisis de fines del 2001, que lo condujo desde Santa Cruz a la cima del poder, había sido incubada en aquellos años en que los militares y sus cómplices civiles impulsaron un modelo neoliberal, con su lógica de codicia y explotación. La victoria sería de los buenos, esta vez, decía Kirchner. Y los buenos eran él. Los 70, la década que siempre vuelve y comienza en 1970 con la fundación de Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, y dura hasta 1983, que caen los militares del 76. Y la larga noche que atravesamos asiste a un masivo vuelco de jóvenes a la lucha armada y la irrupción victoriosa de grupos guerrilleros hasta su derrota, también sonora, primero en el plano político y luego en las mazmorras de la dictadura. Pasa por los momentos de gloria de los revolucionarios, entre ellos el triunfo electoral del 11 de marzo de 1973. Vamos a ver en la clase que viene con detalle esa circunstancia. Y ahí se da ya una disputa mortal entre el general Juan Domingo Perón y su, comillas, Juventud Maravillosa. Juventud Maravillosa se autoasignan a montoneros. Y ellos
no solo ellos, sino los dictadores militares en primer lugar, y los montoneros y el ERP, a mucha distancia, pero siguiéndole la criminalidad, organizan un festival de violencia de izquierda y de derecha en 1975, un año crucial. Ahí se da el enfrentamiento entre la patria peronista y la patria socialista, entre la izquierda peronista y la derecha peronista. Y hay un hecho luctuoso que es la masacre en Ezeiza, cuando estaba viniendo Perón, se preparan los muchachos de la derecha y los muchachos de la izquierda y se enfrentan a los tiros en Ezeiza. Perón lo se naturaliza en otro lugar. Y esa larga noche, que empieza con un plan sistemático para reprimir de manera ilegal a las guerrillas y disciplinar a toda la sociedad, que era la patria militar, termina con el retorno de la democracia con Raúl Alfonsín. Y Raúl Alfonsín tiene el heroísmo cívico, político, de enjuiciar en una rápida decisión a los comandantes de las primeras 3 juntas militares y a los jefes de montoneros y del ERP. Pero después van a venir los enjuagues y los chanchullos de Menem, el punto final, la obediencia debida y todas esas cosas, las chicanas leguleyas, y el señor Firmenich, por ejemplo, bueno, a Santucho lo matan, pero el señor Firmenich da clase, no sé si de economía en Barcelona. El hijo es uno de los líderes políticos que hace el nexo entre el kirchnerismo argentino y el Podemos en España, y ellos cobran pensiones y todo a pesar de formar parte de una de las partes de las ecuaciones del terror de los 70. Esto no tiene nada que ver, dice Reato, con la teoría de los 2 demonios, sino con el simple hecho de constatar lo que efectivamente sucedió, lo cual no significa equiparar el terrorismo de Estado con la violencia de las guerrillas. Bueno, ya se nos ha cumplido el tiempo, así que ahora lo vamos a dejar aquí, pero si se consigue el libro está recién llegado a las librerías tucumanas. Además, si no consiguen el libro, nosotros les vamos a ir dando los textos, están saliendo en todos lados. En la Gaceta Play del miércoles estuvo este señor Reato y le hicieron la investigación. En esta página literaria, el 4 de octubre del 2020, está Ideales y Sangre, la orgía de los 70, que es de Ceferino Reato mismo. O sea, hay mucho material para que acompañen con la lectura, para que puedan participar y actuar un poco más. ¿Tienen preguntas ahora para hacer? ¿Comentarios? ¿No? ¿Por qué están tan amedrentados, chicos? ¿Por qué no participan? Y bueno, otra vez será. Preparen para el lunes que viene, el martes que viene, una actitud de mayor participación. Muchas gracias.